Amén. Sí. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Y vamos, ya cuando lo tengan, vamos a hacer una pequeña oración. Hoy quiero compartir este mensaje sobre el día del Señor vendrá. Amén. Ya lo tienen. Entonces, oremos a Dios. Padre, Señor, te adoramos, te bendecimos. Estamos congregados hoy una vez más en este lugar para que todo, Señor, Dios te glorifique y hoy disfrutemos de una dulce comunión estando en tu presencia. Háblanos en tu palabra, instrúyenos, enséñanos, llénanos de tu Espíritu Santo, que tu presencia nos acompañe, Señor Dios, y que toda necesidad que haya en esta mañana tú la suplas, de tal manera que podamos nosotros estar atentos a tu voz, escuchar tu voz y preparados, Señor Dios, porque ciertamente tu palabra se cumplirá y el día tuyo, el día grande, ese día, Señor Dios, vendrá. Y nosotros queremos estar listos hoy, recordarlo, escuchar tu voz, Señor Dios, y disponer nuestro corazón para ti. En el precioso nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, te doy gracias porque, Señor Dios, la iglesia domingo a domingo ha estado caminando, ha seguido dispuesta para que todo aquel que quiera venga y reciba palabra tuya, Padre. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias, Dios. Amén. Amén. Hermanos, dice así la palabra de Dios en segunda de Pedro capítulo 3, verso 10. Todos lo leemos juntos, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Amén. Amén. Tomen su lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, creo que es buen tiempo, buen momento para que nosotros, hermanos, hoy recordemos acerca de las promesas que también en la Biblia le llamamos profecías, porque si algo es profetizado de parte de Dios, pues se va a cumplir. Y realmente, ¿verdad? Cuando en la Escritura encontramos una profecía, es lo que estamos viendo realmente es una promesa. Es decir, algo que va a tener su cumplimiento. Si Dios lo ha dicho, así será. Porque Dios no miente, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo hará. Y algo de lo que a veces no logramos pues recordar con facilidad es acerca de el día del Señor. Y lo que forma parte de esta expresión que ya viene desde el Antiguo Testamento, anunciada por los profetas del Antiguo Testamento acerca del día grande y terrible del Señor. Entonces, me gustaría hoy compartir algunos puntos respecto de esto. Me gustaría también, ¿verdad? Como el apóstol Pedro, que siendo él un discípulo del Maestro, escuchó seguramente las palabras del Mesías, escuchó a Jesús cuando Jesús decía, ¿verdad?, acerca de su venida, que pues no sabrían, ¿verdad? Algunos, tal vez, seguramente muchos estarían como de noche, ¿verdad? Si no estaban preparados, entonces si no estaban preparados, el Señor vendría como ladrón en la noche. Entonces es muy clara la ilustración porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? O el ejemplo que el Señor nos está dando es quién vive esperando el momento en que alguien pueda llegar a robar. Es como algo inesperado, ¿no?
Es como una sorpresa, es como algo que no te das cuenta. Un ladrón generalmente roba de noche. Si roba de día, pues creo que el castigo pues es todavía mayor, ¿no? Que si roba en la noche. ¿Por qué? ¿Por qué lo toman en la noche? Porque nadie los ve. Hoy la maldad ha crecido mucho porque los ladrones ya no roban solo de noche, ya lo roban de día, a la vista del público, a la vista de la gente. Bueno, pues dice el Señor que su venida, y entendemos, ¿verdad?, que se refiere con todo lo que la Escritura ya nos ha enseñado, ya sabemos de su venida, porque ya Él vino, pero se fue a tomar su lugar, ascendió a los cielos y prometió que volvería otra vez. Entonces, el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, está haciéndonos referencia a ese momento cuando Jesús vuelva por segunda vez a la tierra. Y vendrá, sin embargo vendrá, dice, como ladrón en la noche, en un momento en que tal vez la humanidad viva con una cantidad de maldad, con una abundancia de la maldad, porque dice la Escritura que la maldad de muchos, que la maldad aumentará. O sea, en un aumento de la maldad. Y que significa, hermanos, que también la gente va a estar demasiado distraída. La gente va a estar desenfocada en lo que realmente tendría que estar enfocada. Y eso creo que es el mensaje del apóstol Pedro. Entonces nosotros sabemos que el apóstol Pedro fue una persona de campo o de trabajo de la pesca, que no fue una persona que pudo asistir a la escuela de formación, ¿no? Y que no estuvo todo el tiempo presente, ahora sí que faltó. Se podría pensar que era una persona no letrada, o nosotros hoy decimos analfabeta, pero Pedro no era una persona letrada, sino que nada más cuando iba el día de reposo a la sinagoga, lo que escuchaba, regresaba a su trabajo y así. Cuando estuvo con Jesús, realmente como discípulo fue preparado e instruido. De tal manera que cuando Pedro, una vez que el Señor resucitó, fue lleno del Espíritu Santo, cuando Pedro hablaba, los sabios se sorprendían, porque decían, ¿y de dónde ha aprendido eso? Y es porque había estado con Jesús, porque Jesús le había enseñado y porque que Jesús en algún momento había hablado acerca de esto. Había hablado acerca de que Él iría, dice, yo os conviene que me vaya, pero enviaré el Espíritu. Y Él les había enseñado a sus discípulos que volvería otra vez. Nosotros cuando leemos Mateo 24 y Mateo 25 podemos ver dos capítulos que están dedicados, hermanos, específicamente a las cosas que sucederán en el futuro, las cosas que acontecerán en el final. Y este escenario que nos cuenta la Escritura es un momento en la historia de la humanidad muy importante, y es muy importante porque es el momento en que el Señor vendrá. Entonces hemos contado 2000 años desde que el Señor partió aproximadamente y nos dejó esta palabra y estas palabras para nosotros deben de ser un aliento para seguir caminando esperando su venida. No podemos desesperar, debemos de tener paciencia, pero también nosotros debemos de aprender, hermanos, a tener ojos para ver, como dice la Escritura de algunas personas que en la montaña, cuando veían que venía un ejército enemigo, sonaban la trompeta y alertaban al pueblo acerca de que se avecinaba una guerra, que se avecinaba un problema, que algo iba a suceder y tenían que convocarlos a todos para estar preparados. El atalaya. Entonces, vivimos tiempos, hermanos, donde nosotros también tenemos que estar vigilantes, observantes. La pandemia nos ha dejado una experiencia, ¿verdad?, acerca de esa actitud y de tener la capacidad de nosotros poder examinar cada una de las cosas que vamos viendo para poder, ¿verdad?, a la luz de las Escrituras, estar preparados. Entonces, les decía yo, hermanos, que creo que lo que vivimos durante la pandemia para nosotros como cristianos fue como una prueba de fe. Fue como una prueba para que nosotros pudiéramos también notar cuánta confianza tenemos en Dios, qué tan listos estamos para poder ir enfrentando cada una de las cosas que se van viviendo y cómo las podemos resolver y seguir hacia adelante.
Así que el día del Señor vendrá, y es lo que el apóstol el apóstol Pedro dedica todo el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el último versículo de este capítulo, para que nosotros podamos estar atentos al anuncio de la segunda venida del Señor. Quiero que lean conmigo Colosenses capítulo 2, verso 16 y verso 17. Dice la Escritura: por lo cual nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Qué interesante pasaje, hermanos. Es un pasaje interesante, es un versículo que habla de la restauración. Recordarán, queridos hermanos, que la oportunidad anterior que pude predicarles, yo citaba el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando el apóstol Santiago decía, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo con la conversión de los gentiles por el evangelio, estaban volviendo a Dios. Decía, pues esto solo es el cumplimiento de la palabra que Dios dijo, ¿verdad? En los postreros días restauraré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen a Dios, todos con los cuales mi nombre es invocado. Entonces estos dos versículos nos están hablando de la restauración que Dios está haciendo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de su pueblo. Entonces, para nosotros también debe de ser importante que aprendamos, queridos hermanos, a tener la actitud correcta cuando estamos también nosotros muy interesados y compenetrados en todos los asuntos de la escatología. La escatología es la ciencia bíblica o el estudio bíblico, la enseñanza o la doctrina que habla de las cosas futuras. La Biblia, hermanos, es el libro de las noticias de mañana que las da hoy. Amén. Para Dios 1000 años son como un día, ¿sí? Para Dios son 1000 años como un día, así que pues Dios siempre en su palabra anuncia las cosas futuras desde el principio. Siempre Dios ha hablado de las cosas futuras desde el principio. Entonces, si para Dios un día son como 1000 años, sería como decir que Cristo murió ayer, hoy resucitó y mañana viene. ¿Están aquí? Amén. Entonces, hermanos, Dios, a través de sus promesas, a través de su palabra profética, nos anuncia las cosas futuras desde un principio. Y la Biblia es un libro que habla acerca de esas cosas futuras. Dentro de la Biblia está la historia completa de la humanidad. Tal vez podríamos decir 7000 años de historia que tenemos o que tendremos los seres humanos con las cosas por venir. Las cosas por venir deben ser para nosotros muy buenas noticias, hermanos, porque las cosas que ha dispuesto para los que aman son maravillosas. La palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio y oído no oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, para los que esperan su venida. Hay otro versículo que también dice, ¿verdad? Para los que esperan su venida. Y nosotros debemos de ser los que esperamos la venida del Señor. Nosotros debemos ser los que estemos preparados para la venida del Señor, porque el día del Señor vendrá. Amén. El día del Señor vendrá, y aunque, hermanos, el mundo tenga que ser sacudido por lo que estamos leyendo a través de 2 de Pedro capítulo 3, aunque el mundo tenga que verse en esa situación, nosotros sabemos, hermanos, que finalmente Dios, que es justo, hace justicia y hace misericordia. Amén. Porque sobre nosotros está la misericordia de Dios. Sobre nosotros está la salvación de Dios. Amados hermanos, nosotros en este mundo y en este tiempo donde estamos mirando un asunto apocalíptico, si me lo permiten expresar así, decir, ¿verdad? Hay señales y van a haber más señales y más cosas van a suceder y más cosas se van a hablar y vamos a ver todavía más.
Para nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de salvación, somos herederos de la salvación, y que nosotros estamos puestos en este mundo no para condenación, sino para salvación. Denle un aplauso al Señor que vive para siempre. Aleluya. Estamos puestos para salvación. Por eso, hermanos, la venida del Señor para nosotros nos tiene que causar aliento, esperanza, porque es lo mejor que va a suceder. Es lo mejor que puede pasarle al mundo, que Cristo vuelva a la tierra, porque viene la justicia verdadera, la paz duradera, viene, hermanos, la vida eterna juntamente con Él. Amén. Entonces, cuando el Señor vuelva, establezca su reino y reine en este mundo, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Esas son las promesas o son las profecías de lo que habrá de acontecer. Y es parte de lo que significa recordar el día del Señor vendrá. No solamente, hermanos, porque el mundo y la tierra se sacuda y tiembla, los elementos se consuman. Amén. La vida como la conocemos, pues no será igual, será caótica, será complicada. Pero para nosotros hay un lugar guardado. Para todo aquel hermano que ha conocido que Cristo es la peña de Oreb, la roca inconmovible de los siglos, sabe que escondido en la peña está seguro. Amén. Así que nosotros tenemos que permanecer, hermanos, tomados de la mano del Señor. Nosotros tenemos que estar preparados y nosotros tenemos que estar vigilantes de las cosas que vendrán. El segundo capítulo de Colosenses, capítulo 2, verso 16 y verso 17 nos dice algo interesantísimo, ¿verdad? Primero dice, hermanos, acerca del criterio que nosotros tenemos que tener. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Estos no son asuntos de juzgar, son asuntos de observar, ¿ok? En luna nueva o días de reposo. El verso 17 nos da una explicación y nos hace recordar que, hermanos, Dios desde el Antiguo Testamento puso sombras y figuras, ¿de acuerdo? Y cada una de las características que se desarrollan dentro de la historia del pueblo de Israel y dentro de lo que Dios manda a través de su palabra, lo hizo con un sentido profético. Entonces, hermanos, en relación con la venida del Señor desde el principio, el Dios que anuncia las cosas del futuro desde el principio estableció, hermanos, entre la escritura del Antiguo Testamento un tiempo o un momento donde Dios convocaba a todo su pueblo para que escuchara el sonido de la trompeta. Amén. Y el sonido de la trompeta les debía de recordar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos. Dios había hecho una promesa que toda vez que tocaran la trompeta, Dios acudiría en su auxilio. Vendría a socorrerlos, vendría a ayudarlos, vendría a salvarlos. Y el pueblo tendría que ser convocado y el pueblo tendría que estar alerta. Así que al sonido de la trompeta, un sonido espiritual, un sonido que llamaba la atención de Dios para que Dios le respondiese a su pueblo. En una convocatoria que año con año Dios le pedía a su pueblo que escuchara el sonido de la trompeta, Dios anticipadamente, hermano, le estaba dando la sombra de las cosas por venir. Amén. Porque aquí el apóstol Pablo nos está enseñando ese significado. Dice, todo esto es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, una sombra, una figura profética, un asunto que está escrito en la palabra de Dios, que Dios ha dejado y que ha pedido que se recuerde constantemente, es porque tiene una gran relevancia. Yo he descubierto algo en la palabra de Dios, que Dios, hermano, cuando nos pide recordar algo constantemente es porque debe ser algo importante. Me he hecho de la idea, he hecho un esfuerzo, hermano, para quitar las distracciones o lo que yo quisiera pensar de lo que creo que es importante para la vida. Y tengo que hacerle caso a Dios para que yo entienda que si Dios me dice 4 o 5 cosas nada más respecto, que esas son las más importantes y las que yo necesito para vivir. Amén. Así que aunque yo pudiera tener 10 o 20 preocupaciones alrededor, yo lo que tengo que hacerle es caso a Dios por lo que Él me está diciendo, porque Él sabe que eso es importante para mí.
Entonces, hermanos, Dios deja las sombras y tu sombra, por ejemplo, ¿cuántos tienen sombra? Todos podemos quitarnos la sombra. No podemos quitarnos la sombra siempre nos va acompañando, es nuestra sombra. ¿Podríamos identificar a una persona a través de su sombra? Yo pienso que sí. Yo pienso que tal vez si conocemos bien la forma de una persona, cuando vemos la sombra decimos, por ejemplo, al ratito cuando pasen los niños, yo creo que sí identifico la sombra de la hermana Suri, ¿verdad? Y más con su piecito. Si pone su piecito primero, entonces voy a decir, ya viene la hermana Suri. Solo con ver su sombra. Todos tenemos una sombra. Y una sombra, hermanos, es algo que habla de nosotros. Así que las sombras y figuras que la Escritura misma nos da, nos acompañan siempre para hacernos ver quién es el que está ahí, quién es el que viene, qué es lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es bueno conocer las sombras, conocer las figuras. Hay una sombra, una figura de lo que habla el escritor, que es el día de las trompetas. Y ese día de las trompetas es de lo que el apóstol Pablo nos anuncia. Vamos a la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 hacia adelante. ¿Listos? Amén. Primera de Tesalonicenses 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, el verso 14 dice, ¿cuál es nuestra esperanza, hermanos? ¿Cuál es nuestra esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, cuando, hermanos, dice Dios traerá con Jesús a los que durmieron, ya nos está diciendo de la segunda venida del Mesías, la segunda venida de Cristo en gloria. Verso 15, ¿cómo va a ser esto? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Hermanos, la venida del Señor es el día del Señor. El día del Señor vendrá. ¿Y cómo es el día del Señor vendrá? Habrá resurrección de muertos. Amén. Dice, ¿cómo va a ser esta venida del Señor? Dice, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Es decir, que en la venida del Señor lo primero, hermano, que va a suceder es que habrá resurrección de los que duermen en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, la memoria de aquellos que creyeron en el Señor no será olvidada. Ellos se van a levantar entre los muertos, hermanos, y esto va a ser glorioso. Esto es lo que el día del Señor habla. El día del Señor vendrá, sí, en el mundo habrá señales, habrá confusión, habrá problema, pero cuando Cristo venga esto va a pasar y el mundo entero lo va a saber. Verso 16, porque el Señor mismo, aquí está la sombra de la que se habló, hermanos, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esta es la sombra que Dios anticipadamente había dejado para que se supiera, hermano, acerca de las cosas futuras. Dice con trompeta de Dios, el sonido de Dios, la trompeta de Dios. Como decíamos, cuando se toca la trompeta, Dios acude a socorrer a su pueblo. Así que va a haber una trompeta que se va a tocar al final de los tiempos. Y no sé, algunos en internet en alguna ocasión se publicaron videos donde decían que se escuchaba en el cielo un sonido como de trompeta y no sabían de dónde provenía. Escuchaba el sonido y muchas personas dijeron, ¿verdad? Es este versículo bíblico el que se está cumpliendo, pero todavía no fue así, hermanos. Porque tiene que haber las señales, tiene que tener lo que la Escritura dice. No, nosotros no vamos a preceder a los que duermen, sino que cuando este momento suceda, va a suceder también
que va a haber una resurrección de los que han creído en el Señor para estar con Él. Dice en la segunda parte, nosotros los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Es decir, que estas dos cosas van de la mano, hermanos, van de la mano las dos juntas. Dice, lo que quería mostrarles era, dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿De dónde va a venir el Mesías? Amén. No va a venir, hermanos, en este tiempo no va a venir de Jerusalén. Es decir, no se le va a ver caminando en Jerusalén. No se le va a ver caminando, por ejemplo, pues que en los montes del Tíbet. O no se le va a ver caminando aquí por Centroamérica. Porque esos son falsos cristos. Esos son falsos mesías. Los que se hacen llamar el Cristo resucitado. No es verdad. La palabra de Dios en muchos versículos bíblicos nos dice claramente que Jesús descenderá del cielo. No va a aparecerse caminando con una multitud. Ese no es el Mesías. La palabra de Dios dice que Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, tengamos esperanza para el año que vendrá. ¿Amén o no amén? Sí, tengamos esperanza. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en la promesa de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no solamente va a ser, hermanos, pues que a lo mejor la situación del país mejore. Nuestra esperanza no radica, hermanos, en que ya no haya más enfermedades o otra plaga. Nuestra esperanza va mucho más allá de eso. Estas cosas que digo son buenas y todos queremos que sí, que nos vaya bien. Pero realmente la palabra de Dios dice que tengamos esperanza porque Cristo volverá. Amén. Y cuando Él venga, hermanos, Él nos ha dado vida eterna, habrá resurrección. Y además de eso, hermanos, Cristo reinará en el mundo entero. Ya no habrá guerra entonces. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no puede ser que Estados Unidos tenga un ejército más fuerte y que vaya a pelear con Rusia, ¿verdad? O nuestra esperanza no está en cosas como estas. ¿Qué tienen que suceder? Pues el mundo las tendrá que resolver y ojalá y las resuelva bien. Porque no queda en nuestras manos, hermanos. Lo que queda en nuestras manos es orar por nosotros, orar por nuestra familia, orar porque las almas se salven, orar porque la gente se arrepienta cuando vea las señales, hermanos, cuando vea las cosas que suceden. Que la gente abra los ojos, que no sea engañada y que venga a los pies de Cristo, que se salve, para que ellos también tengan vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando el Señor reine, hermanos, entonces ahora sí viviremos 1000 años con el Señor. Vamos a Apocalipsis, con esto quiero concluir. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Gloria a Dios, amén. El día del Señor vendrá. Es decir, hermanos, la segunda venida de Cristo en gloria, hay resurrección, hay una transformación en un abrir y cerrar de ojos. Y hermano, todo ojo le verá. Y el Señor dice, el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Y dice otro versículo bíblico, vamos a ver, y reinaremos con Él 1000 años. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. No sé si está, a ver. Es, hermanos, aquí está. Apocalipsis 24. Eso es. Amén. Dice,
al final de los tiempos, y vi tronos se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, esta es una promesa de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios cumplirá su palabra y su promesa a todos aquellos que son fieles a Él. Amén. A todos aquellos de quienes Él es su Señor. Amén. Aquellos a quienes a Él le confiesan y a Él le sirven y a Él le siguen. Que no lo tienen en segundo lugar, que no lo tienen como un profeta más, que no lo tienen como un gran maestro, que no lo tienen como un gran líder, que lo tienen como su Señor y su Dios, como su Salvador. Eso es muy importante, amén. Que son sus ovejas, las ovejas de su prado. ¿Cuántas ovejas de su prado hay aquí? Hermano, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare saldrá, entrará y saldrá y hallará pastos. Y esto, hermano, es lo que el Señor tiene preparado para nosotros.